a 22. Nuestro último mensaje fue sobre el Shaddai. ¿Recuerdan? Que hablaba del Dios omnipotente, que hablaba del Dios todopoderoso. Y hoy vamos a estar hablando sobre otro de los nombres de Dios, que es Jehová Jireh o Jehová proveerá. Así que vamos a poner nuestra atención allí en Génesis, el capítulo 22, los versículos 1 y 2. Así dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora seguimos en el verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dice el verso 14: Jehová proveerá. Eso quiere decir Jehová Jireh. La palabra proveerá, pro, habla de algo anterior. Pro nos habla a nosotros de algo que es antes. Dios ve antes. Lo que este pasaje nos trata de enseñar es que Dios ve nuestras necesidades de modo anticipado. Ese es el significado de la palabra proveerá. Dios ve nuestras necesidades de manera anticipada. Ahora, a modo de ejemplo, hermanos, dice la palabra de Dios que un día Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero todos se habían desviado, todos se descarriaron, como oveja cada uno se fue por su camino. Eso habla el Salmo 14. Y Dios un día vio nuestra necesidad de pecadores, y dice la Biblia que nos proveyó un cordero desde antes de la fundación del mundo, en la persona de Cristo. Dios vio antes esa necesidad de nosotros y proveyó el cordero, y así lo dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Jesús fue ofrecido como el cordero, pero quiero llamar la atención aquí en el versículo 2. Dice la palabra, dice el versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Quiero que ponga atención, la palabra probó Dios a Abraham. La prueba, hermanos, siempre revela un ensayo para saber si algo es útil o no. Cuando las pruebas llegan a nuestra vida es porque Dios quiere comprobar cómo estamos en nuestra vida interior. La prueba llega hacia nosotros porque Dios quiere probarnos si estamos bien en la vida espiritual o no, si estamos firmes o no, si estamos constantes o no. Ahora Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Pero ustedes recuerdan que cuando Sara tenía sus 90 años, Abraham sus 99 años,
En un tiempo increíble, el Shaddai, el Dios milagroso, le proveyó de este hijo de la promesa que se iba a llamar Isaac. Dios le dio el nombre y le dijo en forma de promesa que de él formaría una gran nación y que surgirían multitudes. Y como ahora Dios estaba pidiéndole a Abraham que le quite la vida a su hijo. No solamente que Isaac iba a morir, sino que iba a morir la promesa también. Entonces, lo que la Biblia nos dice aquí, que llegaron a un lugar indicado, cargaban leña y allí en el lugar donde Dios les señaló, prepararon el altar para el holocausto. Isaac iba a ser ofrecido en sacrificio. Era algo difícil de explicar, pero podemos ver a Abraham allí con el muchacho abrazado, quizás llorando, y de pronto se ve al muchacho allí sobre la leña, listo para ser sacrificado. Pero Abraham había conocido a el Shaddai, había conocido al Dios Todopoderoso, había conocido al Dios Omnipotente y ahora iba a conocer al Dios Proveedor. Otro aspecto de la persona de Dios era lo que Abraham necesitaba conocer, que Dios era proveedor. Y muchas veces, hermanos, cuando las pruebas llegan a nuestra vida, es porque Dios nos mete allí en su escuela y a través de las pruebas Él nos capacita, a través de las pruebas Él nos fortalece, a través de las pruebas Él nos edifica, a través de las pruebas Él nos purifica y a través de las pruebas Dios nos perfecciona. Amén. Por eso no tenemos que ser quejosos cuando la prueba toca nuestra vida, porque Dios está trabajando para que seamos mejores cristianos y Él quiere mostrarnos su aspecto de Dios proveedor. Amén. Él va a suplir en medio de nuestras pruebas, Él va a suplir cada una de las necesidades. La Biblia enseña que las pruebas son para eso, hermano, son para fortalecernos. Observe ahora en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio el capítulo 8, ahí va a encontrar una prueba de lo que le estoy diciendo. Deuteronomio el capítulo 8, los versículos 1 y 2. Así nos dice la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y ahora ponga atención, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí hay un pueblo entero sometido a una prueba en el desierto durante 40 años. El texto dice que el desierto fue como una escuela de aflicción para el pueblo de Israel, pero fue una escuela de aprendizaje. Fue una escuela donde el pueblo pudo ver al Dios Todopoderoso y al Dios proveedor de tantas cosas, al punto tal que la Biblia dice que Él pudo poner mesas en el desierto para el pueblo. Entonces, cuando viene la aflicción es para probarnos. Dios quiere ver de qué material nos estamos construyendo, de qué material está hecha nuestra vida cristiana. Esas pruebas, hermanos, nos van a fortalecer, nos van a purificar, nos van a edificar. Las pruebas nos van a transformar en mejores cristianos. Es un ensayo que Dios hace para que seamos mejores hijos suyos. Amén. Ahora vimos aquí el pueblo. Quiero que vean el ejemplo de una persona, que es la de Job. Si podemos ir a su libro, capítulo 1. El libro de Job, el capítulo 1. Versículo 8. Job, el capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: y Jehová dijo a Satanás:
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal? Dios está dando aquí una información sobre el estado de la vida interior de Job. Lo que los hombres no podemos ver hacia adentro de la persona, Dios lo ve y lo describe. Y dice que Job estaba hecho de esta clase de material. Era un hombre que estaba allí completo, perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Es decir, que era un hombre que estaba revestido de santidad. El mismo concepto Dios lo dice aquí en el capítulo 2 y versículo 3. Observe. Job 2, verso 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Otra vez Dios dando una gran opinión de su siervo Job. Vuelve a poner énfasis en el concepto que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y aquí aparece una palabra impactante, la palabra integridad. La palabra integridad es lo que nosotros somos en nuestra vida interior. La palabra integridad tiene que ver con ser la misma persona en público que en lo íntimo. La misma persona, no una persona en la casa y otra en la iglesia, no una persona en el trabajo y otra en la iglesia. La palabra integridad revela nuestro estado interior. Nosotros amamos a Dios no porque Él nos hizo famosos. Nosotros amamos a Dios no porque Él nos provee dinero. Nosotros amamos a Dios porque nuestra vida espiritual ha sido transformada, hemos nacido de nuevo, y amamos a Dios porque cuando nosotros vivimos en integridad, Él llena nuestra vida de bendiciones. Amén. Volviendo ahora, Dios proveyó para Abraham un carnero, un sustituto, del mismo modo que Dios proveyó a su Hijo Jesucristo como nuestro sustituto para morir en la cruz del Calvario. Muchos de los predicadores utilizan la vida de Isaac para decir que él es un tipo de la persona de Cristo. Es una figura de la persona de Cristo. Isaac fue allí al altar del sacrificio. Cristo fue al altar de la cruz. Cuando el cuchillo de Abraham no tocó el cuerpo de Isaac, el cuchillo del juicio de Dios sí tocó el cuerpo de Cristo. Así es. Así que, mis hermanos, miren, el ángel de Jehová proveyó para Abraham. Y Dios proveyó a nosotros la persona de Cristo, el Cordero que quita el pecado. Amén. Quiero llevarles un momento al Salmo 31, perdón. Al Salmo 31, hermanos. Mano. Si puede mirar el Salmo 31. Hermano Alex, si puede leer versos 13 a 16, por favor. Al 16. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes. Mientras consultas juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Note el verso 15, hermanos, dice aquí el salmista David, dice, en tus manos están mis tiempos. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber en medio de la prueba, que en las manos de Dios están nuestros tiempos y en el medio de las pruebas Dios va a proveer para nosotros.
A veces a nuestra vida, hermanos, llegan tiempos difíciles, tiempos cambiantes. A veces en nuestra vida todo cambia cuando nos quedamos sin trabajo. Y ahí surgen los miedos, la incertidumbre, el temor al futuro. ¿Qué le daremos de comer a nuestra familia? A veces los tiempos cambian en nuestra vida cuando perdemos la salud. Y ahí es una lucha. Andamos sobre arenas movedizas. A veces los tiempos, hermanos, cuando la pobreza toca nuestra puerta. Pero tenemos que saber que siempre, cualquiera sea la prueba, en las manos de Dios están nuestros tiempos. En las manos de Dios está nuestro tiempo. A veces es la crítica, el cuchillo de la crítica que busca despedazarnos. A veces la difamación que usan algunos para despedazarnos y volvernos cenizas. Y en medio de las pruebas, de las injurias, en las manos de Dios está nuestro tiempo. Confiamos en Dios, descansamos en Dios. David está pasando por un tiempo difícil. David está pasando días de oscuridad. Necesita que Dios les provea luz. Él necesitaba de Jehová Jireh, necesitaba de Dios proveyéndole luz. David estaba pasando por días de dolor, necesitaba que Dios le proveyera alivio. Hermanos, recordemos cuando Elías estaba junto al arroyo de Querib y tenía aquel servicio de delivery, los cuervos trayéndole pan y carne. Pero un día el arroyo se secó, los cuervos dejaron de venir. Pero Jehová Jireh, Dios proveyó una viuda, y la viuda lo alimentó al varón de Dios. Cuando las aguas se volvieron amargas en el desierto, se tiró aquel árbol y las aguas se volvieron dulces. Dios proveyó. Cuando faltaba el alimento en el desierto, Dios proveyó maná. Jehová Jireh, Dios proveerá. Este mensaje, hermanos, abre la puerta para que nosotros busquemos a este Dios proveedor. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová. Jehová proveerá, Jehová Jireh. Dios bendiga su palabra en este día. Amén.